Bienvenido. Hoy trataremos el tema la normativa contable. Para empezar, procederé a compartir el material que será de nuestro apoyo para esta clase. Los temas que trataremos serán las normas contables NIF, origen de las normas, beneficios y su aplicación y la estructura de las NIF full y las NIF para pymes. Al término de esta clase, usted habrá alcanzado el resultado de aprendizaje. Identifica la normativa contable y tributaria para su utilización en el registro económico en forma de... Empecemos. Las normas contables se consideran un conjunto de reglas, principios y procedimientos establecidos para guiar y estandarizar la forma en la que se lleva a cabo la contabilidad financiera en el mundo. Estas normas son diseñadas con el objetivo de asegurar que la información financiera sea relevante, confiable, comparable y comprensible para los usuarios tanto externos como internos. Por ejemplo, los usuarios externos, como son los organismos de control, las instituciones financieras, y los organismos internos, como los administradores, accionistas. Las normas NIF es un conjunto de documentos que son emitidos por el Consejo de Normas Internacionales de Información. Y la fundación de las Normas Internacionales de Información Financiera, conocida como IFRS, se centran en incentivar y apoyar de forma congruente la adopción global de estas normas. Por lo tanto, las normas NIF se clasifican en pronunciamientos obligatorios y son las normas NIF y las normas NIF y sus interpretaciones, ¿sí? Y su organismo el que emite esas interpretaciones. Cabe recalcar que el IASB es el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad y este organismo es el que se encarga de emitir estos principios, estas normas, ¿ya? Y la fundación de las normas internacionales, pues ellos se encargan de incentivar, de ayudar y de apoyar a que todas las organizaciones a nivel mundial las apliquen, las implementen en sus empresas y las apliquen. Por lo tanto, las NIF se clasifican en dos tipos, las NIF para pymes y las NIF completas, o también conocidas NIF full. El ISB es el que emite, por lo tanto, este Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad es el que está a cargo de establecer las normas o los estándares para cada una de las empresas, dependiendo su tamaño, su actividad a la que están prestando servicio. Entonces, estas normas fueron creadas con la intención de que las empresas o los negocios, las empresas, utilicen las mismas cuentas y procedimientos contables para registrar los hechos económicos de una manera única. Es decir, se aplica aquí la utilización de cuentas, la medición o reconocimiento en el Ecuador va a ser el mismo tratamiento para cualquier parte del mundo. Ese es el objetivo de las normas internacionales. Todos trabajen y hablen el mismo idioma. Este consejo se estableció en el 2001 y él es el responsable de que se emitan estas normas y también las interpretaciones. Cada norma o principio tiene una interpretación. Por lo tanto, las normas internacionales de información es un conjunto de estándares internacionales de contabilidad promulgadas por el IASB, que es el Consejo de las Normas Internacionales de Contabilidad. Estos establecen el reconocimiento, la medición, presentación e información a revelar sobre las transacciones o los hechos económicos que realiza una empresa y que estos
Estos precios pues son presentados en los estados. ¿Cuál es el beneficio de que las empresas apliquen estas normas internacionales? Pues les ayuda y les da la oportunidad de mejorar la función financiera a través de una mayor consistencia en las políticas tributarias. Además, les ayuda a hacer o a tener información transparente, que ésta pueda proporcionar comparabilidad, confiabilidad en la información financiera que presentan las empresas, ya que las normas internacionales pues, son de manera global. Al tener esta información comparable, transparente y fiable, pues les permite a las empresas un acceso al financiamiento. También hay transparencia y racionalidad en las cifras, en los saldos de los estados financieros, ya que esta información es consistente y comparable. Se maneja el mismo idioma contable en todas las partes, sobre todo aquí en el Ecuador. Todas las empresas van a tener el mismo tratamiento, muy aparte de si pertenecen a diferentes sectores económicos de la empresa. El tratamiento de la aplicación de estos principios o estándares es el mismo, como siempre van a hablarse del mismo lenguaje. También proporcionan herramientas a la gerencia para la toma de decisiones. La información es actual y también para preparar los estados financieros hay simplificar, ya que se basa en principios que ya están establecidos y todos, de acuerdo a la partida que se esté trabajando, pues van a aplicar esos principios. ¿Cuál es la estructura de las MIC para pymes? Como ya vimos, las MIC se clasifican en dos, ¿no? Hay dos tipos, las MIC full, o también conocidas MIC completas, y las MIC para pymes. Las MIC full o completas son las normas que aplican las grandes empresas que cotizan en bolsa, ¿sí? Los contribuyentes sociales. Ellos son los que aplican las MIC full. Entonces, la estructura de estas MIC full es la siguiente. Tienen un marco conceptual. Este marco conceptual es la base para aplicar los principios y los estándares. Ahí se presentan los conceptos fundamentales, hay guías sobre los elementos de los estados financieros, es decir, le dice cómo debe aplicarse la norma. Le da la base, que es la parte conceptual. Se podrá saber qué se refiere cierto término y cuándo es aplicable. Luego del marco conceptual tenemos las normas internacionales de información financiera. Estas son estándares, principios que son emitidos por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad. Sus siglas en inglés es IASB. También contiene las interpretaciones del Comité de Interpretaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera. Este comité es el que emite las interpretaciones de esos principios o estándares. Entonces, no solo va a estar en encontrar los principios, también habrá interpretaciones donde le explique precisamente cómo aplicar estos principios, cómo ejecutar ya en la parte de las transacciones de los hechos económicos, cómo aplicar este principio o esa norma de tal manera que sea una información uniforme. También contiene los estándares de interpretación del Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad. Este comité, en cambio, se encarga de la implementación y aplicación de las normas. Entonces, esto es lo que compone las MIC full. Aquí, en esta norma, se establecen principios contables y elementos importantes para la preparación de la información financiera. ¿Quiénes la aplican?
pues las grandes empresas, ¿sí? Las empresas que cotizan en bolsa, las que tienen hechos económicos a un nivel superior. La estructura de las MIC para pymes. Esta norma establece principios y estándares de igual manera, pero además de una manera más concisa y menos detallada que las MIC, lo que hace que sea más accesible y aplicable por las empresas, por las pequeñas empresas, ¿sí? Las pequeñas y medianas empresas. ¿Sí? Entonces, está dividido de la siguiente manera. Tenemos la sección 1 a la 35, donde están todo lo que contiene los requerimientos de las MIC para la preparación de los Estados Unidos. Es decir, se detalla partida a partida qué se debe aplicar, cuál es su alcance, su objetivo y la información regular. De la sección 33, 36 a la 47 se abarca temas específicos, tanto de la contabilidad como de la información que se va a presentar, como por ejemplo las disposiciones. Y el apéndice, esta parte proporciona orientación adicional sobre temas específicos, como por ejemplo la medición de los inventarios, reconocimiento de los activos biológicos, activos tangibles, entre otras acciones o partidas que componen los estados. Las MIC son aplicables en el Ecuador. ¿Desde cuándo? Bueno, la super de compañías, la Intendencia de Compañías, es el organismo quien está a cargo de vigilar y controlar que todas las empresas hayan implementado las normas internacionales financieras. Entonces, en el año 2006, recuerden que el Consejo de Normas Internacionales, IACB, se estableció en el 2001, ¿no? Ya ellos emitieron las normas internacionales. Sin embargo, en el Ecuador, en el 2006, con esa resolución 4, se adoptó las normas. Se estableció de que el Ecuador va a adoptar las normas internacionales. Antes de ello, en el Ecuador se aplicaban las normas NEC, normas ecuatorianas de contabilidad, y así todos los países tenían sus propias normas. ¿Sí? Por ejemplo, si usted era un contador en Colombia, pues tenía las normas colombianas de contabilidad, y así cada país tenía. Pero al momento que se estableció las normas internacionales de información financiera, esas normas fueron derogadas, ya no son aplicables, al menos en el Ecuador. Y con una resolución 4, pues la Super de Compañías estableció que se adoptan en el Ecuador las normas internacionales. Y con la resolución 8 del 20 de noviembre de 2008 se establece un cronograma para que todas las empresas implementen esas normas. También se determinó que su aplicación es obligatoria y que todas las entidades van a estar sujetas a control y vigilancia por parte de la Supervisión. Entonces, en el Ecuador, todas las empresas, sin excepción, a partir de ese momento, empezaron a buscar los mecanismos para implementar en sus empresas las normas internacionales internacionales. Y por último, pues en el año 2009, también el IACB estableció las normas internacionales para las pequeñas empresas. Con este hecho, pues también se aplica para las pequeñas y medianas empresas. ¿Y por qué no decirlo para las microempresas? Ya que estas normas, que vimos anteriormente, tienen beneficios, proporcionan información uniforme, una información comparable, una información confiable, incluso para los organismos no solo internos, sino también externos. Con esto, entonces, el Ecuador empezó a su implementación y
la super de compañías dividió en 3 grandes grupos para que estas sean implementadas paulatinamente en el Ecuador, dándoles un año de transición. Entonces, desde el 2010 al 2012 se empezó con esta implementación. En el 2010 se implementaron las MIP para las compañías clientes reguladas por la Ley de Mercados de Valores, es decir, las que cotizan en bolsa de valores, y para las que tienen actividades que deben cumplir con la auditoría externa. Estas empresas para el 2010 ya están listas con sus estados financieros implementados aquí, empezaron desde enero del 2009. Desde enero de 2009 ellos empezaron a revisar contablemente todas las activas conforme a lo que solicitan los principios y estándares de la ley, ajustando saldos en algunos casos, en otros casos incorporando cuentas que no se contaban en sus estados financieros, de tal manera que al 31 de diciembre de 2009 tenían sus estados financieros ya con implementación de las normas MIP. En 2010 arrancaban ya todo el registro de presentaciones económicas aplicando las normas. De esta manera aplicaron todas las empresas que cotizan en la bolsa de valores. De igual manera, mientras en el 2010 este grupo ya aplicaba las normas, otro grupo estaba en la transición, es decir, estaba implementando esta norma. Pues en el 2010 estaban implementando las compañías que en base al estado de situación financiera aportado al 31 de diciembre, cuando tenían pues activos iguales o superiores a 4. Las holding, las emisoras de acciones, las compañías de economía mixta, las que tenían compañías extranjeras. Ese grupo, el segundo grupo, fueron las que implementaron, hicieron su trabajo de transición en el año 2010. De tal manera que para el 2011 ellos ya tenían todos sus estados financieros con las normas. Y a partir de esa fecha debían trabajar y registrar con la norma internacional. Y el organismo de control, la super de compañías, fue quien vigiló cuidadosamente a cada una de estas empresas para que su cumplimiento sea correcto y que su implementación de igual manera haya cumplido con todos los principios de estándares de la norma. En el 2012, el último año ya se estableció para el cumplimiento de todas las empresas, aplicó a las empresas pymes. Estas son las que tienen activos inferiores a 4 millones, ventas brutas inferiores a 5 millones y que tengan un personal promedio de 200 trabajadores. Estos ítems se los considera en base a los estados financieros anteriores. El comporte del 31 de diciembre del año anterior en que se va a aplicar, o si cumple con uno de estos estándares, era parte de las MIP para pymes. Entonces, una vez identificado esto, pues las empresas, año 2011, empezaron su transición. De tal manera que para el 2012 ya tenían sus estados financieros actualizados con la norma internacional de información financiera. Y a partir de este año, todas las empresas, sin excepción, en el Ecuador, aplican las normas internacionales de información financiera. Es por eso que hoy en día todos los contadores deben estar actualizados con los principios y estándares de la internacional, ya que la información o la elaboración de estos estados financieros deben ser por estas normas. Nadie puede quedarse atrás, ya que la super de compañías está vigilando y controlando que esto se cumpla.
Además, las empresas que no están obligadas o que no están dentro de este grupo, los grupos, también deben aplicar las normas internacionales de información financiera. De acuerdo a una resolución, que lo veremos en la siguiente clase, pues incluso la norma tributaria exige que las empresas o las personas naturales no obligadas a hacer contabilidad, que no están bajo el control de la Super de compañías, apliquen las normas de información financiera. Entonces debemos estar preparados y siempre estarnos actualizando en estas normas, ya que estas normas son las que van o es la base para su contabilidad. Las normas MIF se embarcan en 4 aspectos importantes cuando usted está aplicando el proceso contable de una empresa. Primero, el reconocimiento. ¿Qué quiere decir el reconocimiento? Quiere decir que cumpla con las definiciones de lo que es activo, patrimonio, ingresos y costos. Los 5 elementos de la gestión. En ese momento que usted analiza que una partida cumple con estas definiciones, está en el reconocimiento. Luego viene la medición. La medición es cuando usted le da un valor a esa transacción económica. Es decir, está reconociendo cuál es el costo, y también hay diferentes tipos de medición que establece la normativa, que más adelante usted verá. Entonces ahí está aplicando lo que es la medición. Luego viene la presentación, es decir, qué es lo que vamos a dejar asentado en los estados. Y por último, la revelación, o también conocido como información revelar. Esta es la política contable que usted aplicó en esa partida y que debe ser segregada en las notas explicativas a los estados unidos. Como se puede ver, las normas están implícitas en cada uno de estos momentos al que usted está registrando una transacción económica en los libros contables que debemos aplicar. Pues bien, hemos visto las normas contables en esta clase. Estas normas son emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, IASB, sus siglas en inglés. Estas son clasificadas en dos, en las MIF para pymes y las MIF o MIF completas. Vemos que su origen es de organismos internacionales que desde el 2001 pues están emitiendo tanto los principios, estándares y las interpretaciones. ¿Cuál es el beneficio que las empresas lo apliquen? Pues que van a tener una información uniforme, una información comparable, y sobre todo esta información proporcionará pautas para la toma de decisiones e incluso para los organismos de control y para alcanzar financiamiento en caso de que alguna situación. Bueno, la estructura de las MIF para pymes pues se basa en un marco conceptual y luego en los principios contables. Y las MIF para pymes, pues bueno, esta es en lo que es las sesiones de cada uno, donde se detalla cada una de las partidas, cómo deben ser aplicadas en los estados financieros, y luego pues la parte de temas, donde está los conceptos, definiciones, especificaciones para que usted pueda comprender en las sesiones 1 a 2. Bien, en la siguiente clase veremos las siguientes. Gracias.